Estimados amigos, mi nombre es Santiago García Balcarce, soy director fundador del sello editorial Roca Logos. En el video les vamos a hablar sobre nuestro reciente lanzamiento Maestro del Silencio, notas sobre Santo Tomás de Aquino del doctor Mario Caponetto. En el video les hablaremos brevemente sobre su autor, sobre el contenido de la obra y sobre lo que son a nuestro juicio sus atributos que le hacen una lectura recomendable. Ojalá quieran acompañarnos. Estimados amigos, muchas gracias por prestarme su atención. Mi nombre es Santiago García Balcarce, soy director fundador del sello editorial Roca Logos. Roca Logos se creó para promover, mover hacia adelante y propagar, como quien esparce las semillas en un campo, las obras verdaderas, buenas y bellas. Básicamente, trabajamos para publicar la verdad, para hacerla pública. Creemos que la verdad despabila los espíritus, como quien remueve la ceniza del pabilo de una vela para hacerlo arder mejor, para que tenga más llama y dé más luz. Esta misión es enorme y obviamente nos sobrepasa, pero lo mismo ocurre con la santidad y sin embargo todo cristiano aspira a lograrla. La estrategia es simple. Vamos avanzando de a poco, a saltitos de gorrión, confiando ciegamente en la asistencia del Señor. En esta ocasión quisiéramos presentar nuestro reciente lanzamiento, la obra del doctor Mario Caponetto, Maestro del Silencio, notas sobre Santo Tomás de Aquino. Este libro, que con mucha alegría y satisfacción logramos publicar en noviembre del año pasado, se enmarca en este trienio tomista. El 7º centenario de su canonización coincidió con el 2023 que acabo de concluir, el 750 aniversario de su muerte coincide con este 2024 y el 8º centenario de su nacimiento con el 2025. En este marco, el volumen se propone no solo homenajear a nuestro querido doctor angélico, sino también resaltar la gran relevancia y vigencia que tiene su filosofía. A continuación daremos una muy breve biografía de su autor, puesto que muchos de los que han cliqueado en este video seguramente ya lo conocen. Luego contaremos sintéticamente de qué trata el volumen y tercero mencionaremos a nuestro juicio los aportes que hace y por qué recomendamos su lectura. Antes que nada, como ya adelantamos, presentamos a su autor, el doctor Mario Caponetto, a quien muchos de ustedes seguramente ya conocen. Mario nació en Buenos Aires el 31 de julio de 1939. Ha dedicado su vida a la escritura, la filosofía y la medicina. Egresó como médico y médico cardiólogo en la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de filosofía en la cátedra privada de nada menos que el doctor Jordán Bruno Genta. Ha publicado varios libros y numerosos trabajos en revistas sobre ética y antropología, además de varias traducciones de obras de Santo Tomás de Aquino. Fue miembro del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. El volumen en sí es un compilado de 14 textos surgidos de publicaciones o conferencias en las que el doctor Caponetto participó durante los últimos 20 años. El hilo conductor de los trabajos presentados es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, sobre todo la rigurosidad de su método y la riqueza de su filosofía. Los textos se agrupan, conforme su temática, en torno a 3 ejes centrales al legado del Aquinate. Primero, su actualidad, la vigencia de su filosofía. Segundo, la educación y su importancia. Y tercero, la espiritualidad de su obra y del propio Tomás.
El primer eje, como hemos dicho, es la actualidad de Santo Tomás, la vigencia de su filosofía. Los primeros 6 ensayos del volumen son ejemplos de cómo aplicar la filosofía tomista, su método y temática, a las problemáticas actuales, que con frecuencia son profundizadas por sesgos modernistas o cientificistas. En este sentido, la filosofía del Aquinate se presenta como una novedad eficaz para encontrar soluciones o aproximaciones a problemas en apariencia, desde la óptica moderna, irresolubles. Consecuentemente, esta sección y el volumen comienza acertadamente con el artículo Santo Tomás de Aquino, doctor odierno, justamente presentando la perenne vigencia de Santo Tomás, a quien Caponetto propone, haciendo eco a lo que en su momento remarcara Jacques Maritain como el remedio necesario a los desvaríos de la filosofía contemporánea que se ha encerrado en sí misma, reduciendo la razón al saber científico-técnico y disociándola de lo real. El desafío es, advierte Caponetto, desandar los pasos en falso y volver a los postulados de la filosofía realista de Santo Tomás, redescubrir la metafísica como aquella dea scientiarum, esa diosa de las ciencias, esa vía privilegiada a la sabiduría o incluso la propia sabiduría, que nos rescata de la triple caída inmanentista de la que nos habla el filósofo Alberto Caturelli. Este último, precisamente, es el autor cuyo pensamiento nos conecta con el segundo artículo, Inmanencia e Inmanentismo, en el cual Caponetto, siguiendo el mencionado filósofo, expone más en detalle el extravío en el que cae la razón humana producto de los sucesivos errores modernos, entre ellos el no menor cogito cartesiano. De tales traspiés se derivará con el tiempo en el olvido de la metafísica, en el inmanentismo y en la subsecuente epidemia contemporánea que es el pléroma de la nada, el nihilismo radical en el que inadvertidamente se encuentra hoy el mundo actual. Los siguientes textos nos hablan sobre casos concretos que son expresiones puntuales de este panorama, esto es, de la razón humana absolutizada, encerrada en sí misma y disociada de lo real, tanto del orden natural como sobrenatural. En Santo Tomás de Aquino y la ciencia del alma, nuestro autor expone la pérdida de un orden sintético y de un sentido orientador en el revuelto campo de la psicología y de las demás ciencias del alma, como pueden ser la neurociencia y la psiquiatría. En Santo Tomás de Aquino y el problema de la generación humana, con su apropiada doble formación científica y humanista, Caponetto aborda los debates éticos en torno al aborto voluntario, la fertilización in vitro y la manipulación genética de embriones. Por su parte, en Ens et Bonum Convertuntur, se expone la falta de un fundamento donde arraigar la formalización de una moral o razón práctica. Y en Santo Tomás y la política se presenta la actual de facto desvalorización del orden político, consecuencia de las crisis que afectan a los sistemas democráticos contemporáneos. Como mencionamos, el segundo eje es la educación y su importancia. Los siguientes 3 textos se agrupan en torno a la educación y a cómo Santo Tomás de Aquino no solo ilumina con su doctrina, sino también con su ejemplo. La educación del ser humano se ordena, como todo en la naturaleza, a un bien, a su bien, que no es otro que su vida plena y bienaventurada, solo posible en amistad con Dios. En el primer texto de esta sección, El sentido de la educación en Santo Tomás de Aquino, Caponetto presenta, a través de los escritos del Aquinate, las claves para repensar el oficio del maestro, la buena enseñanza y el fin de la educación. Al maestro, que es el doctor cristiano, le compete la sublime tarea de la enseñanza, en lo que se unen armoniosamente la vida contemplativa
y la vida activa, siendo la primera lo que sostiene y promueve la segunda. En el segundo artículo, Santo Tomás de Aquino y la educación, la misión del maestro, encontramos un desarrollo sobre lo que implica, desde la óptica tomista, el arte de enseñar y la fecunda misión que encarna el maestro, siguiendo el modelo de Cristo, el divino maestro. En Santo Tomás de Aquino, modelo universitario, el tercer texto de esta serie sobre educación, se nos presenta un análisis de la obra y vida del Santo Doctor como ejemplo de investigador y maestro universitario, de cómo aproximarnos al mundo de la academia, sea como estudiante, guiado por la virtud moral de la estudiositas, o como maestro, encarnando el sublime ars docendi, que deviene de volverse un experto imitador de la naturaleza. Por último, el tercer eje temático del volumen es el espíritu de la teología tomista y la espiritualidad del propio Tomás. Los últimos 5 artículos corresponden a la espiritualidad de Santo Tomás de Aquino, inseparable de su filosofía y puntualmente de su principal oficio, el estudio y la enseñanza de la Sagrada Doctrina. En el primero de ellos, Santo Tomás de Aquino, comentador de la Sagrada Escritura, Caponeto nos introduce al bellísimo legado de los comentarios de Santo Tomás a los textos bíblicos, reparando en la reverencia y sistematicidad con la que Tomás los aborda y en la evidente preponderancia que estos tienen en su teología. En el segundo ensayo, el espíritu de la teología tomista, se sitúa la novedad de la teología tomista en el contexto de su tiempo y el aporte que realiza para las generaciones posteriores, armonizando la relación entre fe y razón y subordinando la teología a la Sagrada Escritura y a su objeto salvífico. En el tercer artículo de esta sección, La caridad como amistad divina según Santo Tomás de Aquino, tenemos un desglose de la preciosa visión que el Santo Doctor tiene sobre la relación entre Dios y el alma humana, que es una íntima amistad y la cima de la vida espiritual del hombre. En el cuarto ensayo, Santo Tomás de Aquino, maestro espiritual, Caponeto hace un gran aporte comparando textos de Santo Tomás y de San Juan de la Cruz, puntualmente de Perfectione, del Aquinate y su vida del Monte Carmelo del Santo Carmelita, mostrando los asombrosos paralelos que hay entre ambos textos. Caponeto pone el acento en la dimensión mística de la obra de Santo Tomás, que con frecuencia pasa inadvertida. En esta sección, y todo el volumen, cierra de manera, a nuestro juicio, magistral, con el último texto de esta breve antología, y que le da el título al volumen: Santo Tomás de Aquino, Maestro del Silencio. Allí encontramos una exposición sobre la importancia de la vida interior y del silencio en la vida y obra del Santo Doctor. Caponeto finaliza el ensayo con una preciosísima narración de los últimos días del santo, quien se sumiera en el silencio, incapaz de poner en palabras justamente él, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios, lo que la gracia divina le concedió ver en vida como primicia de su Santa Pascua. Luego de esta síntesis, rescatamos a continuación 4 bondades del estilo y contenido del volumen, y que, a nuestro juicio, lo hacen un texto recomendable, no solo para ayudarnos a repensar las problemáticas de nuestro tiempo, sino también para adentrarnos en el pensamiento del doctor angélico. La primera bondad del texto es, como acabamos de mencionar, que se nos presenta como una buena y confiada introducción a la obra de Santo Tomás y a cómo aplicar su filosofía a temáticas contemporáneas.
Entre la literatura secundaria sobre la filosofía tomista y que nos introducen a la obra de Laquinate encontramos, por un lado, investigadores del mundo académico que estudian los escritos del Santo Doctor buscando cómo comprender mejor su filosofía y compararla con autores contemporáneos o modernos. Por otro lado, tenemos aquellos escritores filósofos que han trascendido el ámbito académico y siguiendo el espíritu tomista, su método y los postulados de su filosofía, han desarrollado una mirada propia que arroja luz sobre los diversos temas de actualidad. Ejemplos de estos últimos tenemos a Joseph Pieper, a Jacques Maritain o Cornelio Fabro, entre otros. Estos autores son además una confiada fuente pedagógica sobre la enseñanza del Santo Doctor, como si éste hablara a través de ellos. Este texto de Mario Caponetto se sitúa, creo yo, con comodidad en la intersección de ambos campos. Discurre sobre los textos del doctor Angélico con la erudición y tecnicismo de un académico de primera línea, y además desarrolla su propia visión filosófica, siguiendo el espíritu tomista, aplicando la metodología y enseñanza del Santo Doctor a la resolución de temáticas contemporáneas. Vale decir que Caponetto despliega su conocimiento del corpus tomista principalmente en temas de corte ético y científico-tecnológico. La segunda bondad del texto es que articula exitosamente el discurso científico-técnico y humanista. Mario posee una formación dual, por un lado científico-técnica, que deriva de su educación y práctica médica, y por el otro humanística clásica, producto de su crianza en el seno de la afamada Academia Vernácula de Jordán Bruno Argenta. Desde esta perspectiva, Caponetto consigue hablar los dos idiomas, el idioma científico-técnico y el idioma de la filosofía, y específicamente el de la metafísica y la ética tomista. Esto le permite ser un puente entre las diferentes posturas sobre temas cruciales de nuestro tiempo, por ejemplo, el del aborto voluntario, que de otra manera parecerían aisladas unas de otras. Esto, sin ir más lejos, es lo que nos enseña el Santo Doctor en sus escritos, mostrándonos que un mismo objeto material implica diversos objetos formales, que son el punto focal de las diversas ciencias, cada una con sus respectivas metodologías, que en su conjunto contribuyen a lograr una comprensión integral, sintética de la realidad, esto es, del ser de las cosas. La tercera bondad del texto es la de estar escrito de manera sencilla y amena. Esto debemos remarcarlo. El texto, a pesar de incluir los tecnicismos y la rigurosidad propia de los temas que aborda, es de fácil lectura, es ameno y llano, es sencillo. Básicamente, vale decirlo, este refleja la forma de ser de su autor. Al leerlo, cualquiera de los textos de este compilado, se podrá advertir que el propósito del autor no es sólo de discurrir y argumentar, sino también el de enseñar y compartir la riqueza de los textos clásicos y puntualmente de la obra de Santo Tomás. Por último, la cuarta bondad a remarcar del texto es la de ser un buen guía para descubrir y conocer mejor la tradición filosófica católica. En cada uno de los 14 ponencias que componen este volumen, Caponetto argumenta su posición apoyándose en los textos clásicos, en la verdad que ya ha sido expresada bellamente por aquellos autores. Desde esta perspectiva, por tanto, diríamos que los trabajos presentados en este volumen son, en su conjunto, como una amplia galería de arte bien curada por alguien que ha elegido las obras expuestas con conocimiento y un gusto bien formado. Allí se nos presentan las diversas obras, que son los preciosos textos, cuyo conocimiento, creo yo, enriquecen la labor de todo filósofo o persona de estudio. En este sentido, vale señalar, Maestro del Silencio sobresale
por el impresionante caudal de citas, referencias y bibliografía que acompañan a los textos. En este punto concluimos esta presentación, pero antes de finalizar solo quisiera mencionar que a modo de muestra en los próximos días lanzaremos algunos videos con fragmentos seleccionados de las 3 secciones temáticas que hacen a este volumen. Y luego, si Dios lo permite, veremos de facilitar una breve conversación con su autor. Aprovecho también para mencionar que los enlaces para adquirir este volumen están en la descripción de este video. Pueden hacerlo vía Amazon en formato tapa blanda, que es este de aquí, o en formato ebook versión Kindle, o en la tienda virtual bajalibros.com en formato ebook versión EPUB. Para quienes están en la Argentina y desean una versión impresa, pueden contactarse con nosotros vía Instagram o enviando un mensaje a nuestro número de WhatsApp. Nuevamente, todos los datos se encuentran en la descripción de este video. Realmente el texto es riquísimo y cualquiera de los ensayos que componen este compilado daría para un largo desarrollo. Aquí solo hemos tratado de dar algunas pinceladas sobre su contenido, que abarca, vale decir, casi 400 páginas. Quien se ve atraído por la propuesta que hemos esbozado, lo mejor es que se dirija al texto y sin muchas vueltas acompañe al autor en sus diversas exposiciones. Muchas gracias por su tiempo y atención. Hasta la próxima.